En este espacio hablamos con personas singulares de la música que ha acompañado en los momentos más especiales de su vida. Estamos aquí para reivindicar el poder de la música en nuestros recuerdos. Hoy rebobinamos la cinta con el director de cine Isaki Lacuesta, que nos ha citado en un lugar muy especial para él. Acompáñanos en el viaje de sus recuerdos. Buenas tardes, Isaki, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Bien, me preguntaba por qué estamos aquí en esta sala hoy. Porque, mira, es la esperanza, ¿no? Una sala vacía es la esperanza de que se va a llenar ya. En cuanto abramos la puerta va a entrar buena gente a ver Un año, una noche. Que dentro de un rato presento aquí la película, que no deja de ser una película sobre la música. Cuenta la historia real de Ramón y Celine, que entraron una noche a un concierto de los Eagles of Death Metal, que no es una banda de death metal, es una banda de rock. Y bueno, hubo un atentado de Bataclan en París y quedaron transformados. Y una cosa que viene a cuento un poco de tu programa es que es una película sobre no renunciar nunca a la música. Lo que me emociona de ellos es cómo siguen yendo a conciertos, siguen viviendo enamorados. Uno de los amigos que estuvo allí, Iván, ha montado una banda de rock and roll después del atentado que se llaman Los Pólipos. Así que bueno, el rock and roll y la música continúa. Al final se tiene que transformar, no acaba nunca, solo se transforma. Sí, es que la tenemos dentro, ¿no? Como los recuerdos. Así es. ¿Qué recuerdos tienes tú de la música? Mira, te he hecho una selección de materiales. Sí, lo primero que he traído es yo crecí en Bañolas y mis padres tenían muchos discos en vinilo y me quedé muy enganchado. Tenían una colección de singles de los Beatles y me quedé muy enganchado y tenían el Sgt. Peppers en el álbum, el único álbum que tenían. Y este disco me marcó muchísimo. O sea, creo que me llamó la atención por su portada, que es guapísima, con todos los Beatles, y el tema, bueno, A Hard Day's Night y I Should Have Known Better. Me acuerdo que yo alucinaba de niño cantando estos temazos. Y mira, pone febrero del 64, que es cuando lo compró mi madre. ¿Y dónde lo solías escuchar? ¿En qué momento me lo recuerdo a todas horas? Me lo ponía en el tocadiscos, hasta que creo que a mi padre le dio mucho miedo que rompiera el brazo y la aguja, y me hizo un cassette con la antología de mis temas favoritos de los Beatles y algunos que eran favoritos suyos. Y me acuerdo que empezaba con A Hard Day's Night y I Should Have Known Better, pero luego pasaba por Revolution y terminaba con A Day in the Life, que es el tema súper psicodélico del Sgt. Peppers. Y siempre he pensado que mi escuela, en el fondo, es esta. Y cuando me doy cuenta que no puedo evitar que en todas mis pelis hay demasiadas cosas, están muy llenas y pasan de un estilo a otro. Y creo que esto es lo que aprendí de los Beatles, que es lo que hacen en todos sus discos, pero sobre todo en Abbey Road, en el White Album. Son discos súper llenos de cosas muy divergentes que a veces se inventan puentes para que parezca que tienen continuidad cuando no la tienen. De veces lo hacen sin puente y es por contraste brusco. Y lo encuentro tan natural porque creo que crecí escuchando estos discos. Porque luego cuando empecé, me mandaron a Inglaterra a estudiar inglés a los 12 años y ahí empecé a comprar con el dinerito que me daban, me compraba vinilos. Y empecé como a comprar el primer vinilo de los Beatles y terminé a los 19. O sea, tardé 7 años y me iba comprando cada vinilo cada vez que tenía algo de dinero. Claro. Fueron como 7 años de conseguir la discografía completa. Eso siempre pasa. Pero yo creo que eso, lo que dices es un poco, al final cada persona, porque al final los artistas no dejan de ser personas y tienen sus épocas. Hay alguno que parece hay más algún individuo, pero al final cada ser humano tiene épocas de altos y bajos, relaciones que salen mal, proyectos que salen bien, un poco de todo. Entonces al final la música también se tiene que transformar, porque al final es algo que está en ti y que tú expones tu sensibilidad, ¿no? Un poco. Es bonito lo que dices, ¿no? Como hay una canción que en una época te hace muy feliz y la misma canción se transforma y puede ser melancólica o volver a ser feliz años más tarde, sí. Estas para mí siguen siendo canciones felices, sí. Luego te he traído una más melancólica y que tiene relación con el cine también, que esta era de mi abuela. Esto sí que era en casa de mi abuela, que tenía una colección con muchísimo tango, muchísima música mexicana. Los tangos, la música mexicana, la descubro en casa de mi abuela. Y tenía también María Dolores Pradera, en fin.
Y este disco es el que más me emocionaba. O sea, me recuerdo de niño emocionadísimo escuchando El Álamo, que en realidad tiene 2 canciones que me fascinan y me parecen muy complementarias. The Green Leaves of Summer, que es de Dmitri Tiomkin, un compositor que hizo muchas canciones de western. Esto lo descubrí más tarde. Y luego Degüello es como un solo de trompeta que le amenaza, bueno, el Degüello, es fantástica esa canción. Son las 2 que me marcaron. Y siempre pienso que en alguna película, quizás en la próxima o en una de las 2 próximas quiero hacerlo. Un personaje poniendo este disco en un aparato y viendo cómo suena el disco mientras escucha la canción entera. No sé cuál de las 2. Pero la primera que has dicho, que es tipo western, se sale un poco, ¿no?, del tango y... Sí. Y esto sí, me emocionaba muchísimo este disco, sí. Se sale por completo. O sea, que siempre te mueves como un poco en algo más vanguardista, algo más... No creo, no. Que se sale un poco de lo que es el género en sí. No lo sé. Por ejemplo, el transgresor. Tango lo descubrí mucho más tarde. Es que cómo descubres las cosas... Claro, en casa de mi abuela había los tangos y los escuchaba, los tangos de Gardel, y los escuchaba sin más. Y años después, creo que es a través de cuando Wong Kar-wai hace Happy Together, que pasa en Buenos Aires, y monta los tangos de Piazzolla, y no sé cómo, bueno, terminó llegando a Gardel y lo descubro tarde. Es como que lo redescubro, ¿no? Y todas esas capas que de tu infancia reaparecen transfiguradas de la forma más imprevista, porque hay un chino de Hong Kong que hace una película en Argentina, ¿no? Sí. Es que eso siempre pasa incluso con el cine, que muchas veces no entiendes la narrativa y luego cuando la vuelves a ver ya después, cambia totalmente. Sí, o cosas que te llegan porque lo has entendido mal. Claro. ¿No? Has entendido una cosa equivocada y te ha emocionado. Sí, cuando hicimos con Albert Pla Murieron por encima de sus posibilidades, le pedí que hiciera una versión de estos temas. Hizo una especie de western contemporáneo. Ostras. Sí. Wong Kar-wai es interesante también, las bandas sonoras que hace son increíbles. Sería interesante. Sí. Son alucinantes. Hay muchas listas en Spotify con los temas de Wong Kar-wai y sobre todo cómo los usa, ¿no? Cómo consigue Hizo una versión de Dreams de Cranberries con una artista china. Esa canción para mí es alucinante. Sí, en Chungking Express y en Fallen Angels, creo que está en Chungking Express, ¿no? Y Fallen Angels termina con la moto mientras suena una versión de ¿cómo se llaman? Esta banda inglesa que cantan Only You, de Flying Pickets. Es buenísimo cómo usa la música. Sí, para mí ocurre como con Dalí, que de repente ves un reloj, ¿no? Ves un tipo de reloj o ves un tipo de imágenes y solo pueden ser de Dalí y siempre más lo verás asociado a Dalí. Sí. Me pasa, por ejemplo, con la versión que hace de Caetano Veloso. Cómo monta Cucurucucu Paloma con las cascadas de Iguazú. Hoy según qué tangos de Piazzolla, que siempre que lo escucho pienso en chinos. Y creo que le pasa a mucha gente de mi generación. No, y la fotografía también es muy característica. Sí, Christopher Doyle. Bueno, un rockero, Christopher Doyle. Total. Bueno, y luego es que es muy curioso cómo de repente yo soy de Girona y Xavier Cugat es de Girona. Nació muy cerca de mi casa. Y de repente Wong Kar-wai pilla a mi vecino Xavier Cugat y monta Perfidia, que es una canción que yo escuchaba mucho de niño. Y está utilizando a mi vecino chino mejor que yo, ¿no? Y redescubre las big bands norteamericanas. Sí, al final todos estamos conectados. Todo, sí. Mucho más de lo que queremos creer, sí. Pero creo que, como me has dicho, no solo te mueves en diversos géneros. ¿Qué géneros más te han movido, te han traído un recuerdo? He traído cosas distintas. De adolescente yo escuchaba mucho rock, mucho punk rock, Ramones, cosas así, y de repente empiezo a descubrir el flamenco, pero lo descubro desde fuera, desde la periferia, y este disco fue de los que más me marcó. Yo escuchaba mucho a Kiko Veneno, que me parece dos grandes poetas y músicos del país, y había oído hablar de Pata Negra, pero nunca os había escuchado. Escuchaba mucho un programa que se llamaba Flamencos y Pelícanos en Radio 3. En esa época sí escuchaba radio, no como después. Y de repente en una tienda de segunda mano de Granada me encuentro el disco y pues, están pesetas todavía. Y me lo compré, y Bodas de Sangre y El Blues de la Frontera son dos temas de este disco que Raimundo Amador y Rafael Amador ahí lo petaron. Es muy curioso porque ya los dos hermanos se odiaban ya. Cuando años después trabajé con Raimundo Amador y con Ricardo Pachón, que es el productor del disco, y me contaban que en realidad en el estudio nunca se juntaron.
Ostras. Llegaba Raimundo con toda su troupe, tocaba sus temas y cuando se iba llegaba Rafael, pero llevaban toda su vida trabajando juntos, ¿no? Entonces, bueno, había una hermandad pese al odio y suenan... Son un poco los oasis del flamenco, ¿no? Pues sí, y no sé si no son más heavy ellos. Jolín. O sea, a mí lo que me gusta del flamenco es eso, que es más punky, que el punky es más rockero que el Sí. rock and roll. Es más intenso. Sí, todo. Donde se vive Sí, más. el drama es súper drama, el drama es casi mexicano, la alegría, pues cuando escuchas cantar por alegría es una explosión. Sí. Y lo que hacen en el Blues de la Frontera es una cosa que no me extraña que se volviera loco B.B. King cuando lo escuchó, porque hacen algo que no existía. Es que cuando fusionas el flamenco queda un producto muy, muy interesante, muy potente. Sí, claro, hay chapuzas como en todo, ¿no? Pero sí que ha habido cosas muy naturales y muy potentes. Claro, es que ahí está el punto. Hay un límite entre hacer algo bien y hacer algo, destrozarlo, Sí, básicamente. pero bueno, y es difícil encontrar este equilibrio. Hay que apretar para llegar ahí, ¿no? Sí. O sea, que está bien jugársela y que pueda ser un desastre, pero es la única forma de que salgan cosas nuevas. Sí. Y ellos lo consiguieron de una forma increíble. Sí. Primero con Kiko Veneno en el disco aquel que se llama Veneno, que es el que tiene la portada que era una tableta de chocolate. Y también es un disco que me contaba Ricardo Pachón y Raimundo y Kiko que lo hicieron en una sola jornada. O sea, menos una canción que la grabaron aparte, el resto lo grabaron en una noche. Hicieron una infusión alucinógena, que es algo que a algunos nos va muy mal, pero a ellos parece que les fue muy bien. Y sí, es un discazo. Sí. Y luego, bueno, siguiendo en esta línea flamenca, esto ya es posterior, pero de poco después. Es cuando Morente y los Lagartija-Nick se juntan para hacer Omega. Y el tema, bueno, hay muchos temas que me vuelven loco, pero el primero que se llama Omega, creo que es el primero en el que empezaron a utilizar samplers de flamencos antiguos y suenan como a voces espectrales, guitarras fantasmagóricas. Bueno, es una peli, sí. No desconectas. En esa época tenía la fantasía de poder hacer películas de disco. Había 3 discos con los que soñaba hacer películas, que eran el Omega y el Rid of Me de PJ Harvey. O To Bring You My Love, no sé cuál de los dos era. Y el Frank Wells Year de Tom Waits. Me imaginaba, ¿no? Hacer una película que se inspirara en un disco y fuera con el orden de las canciones. ¿A ti te pasa eso, que a veces estás escuchando una canción y te estás imaginando un videoclip? Más que un videoclip, una canción. Bueno, el videoclip ha sido curioso porque la primera vez que escuché a Soleá Morente y que la vi en directo fue haciendo los coros para su padre en este disco, cuando estrenaron la gira aquí en Barcelona. Y luego con Soleá Morente nos hemos hecho colegas y le he hecho un videoclip hace poco. Que habla de su padre, justamente. Es una canción que habla de cómo Enrique y Aurora, que son los padres de Soleá, pues se escapan de casa y como los domingos se van. Y esto que decías me pasa mucho con el trip hop, por ejemplo. El trip hop, sí. Lo encuentro tan visual, ¿no? Pero yo el trip hop de los 90, de la Inglaterra de los 90, grupos como Sneaker Pimps, The Charlatans... Sí, toda esa época, incluso el concepto que hay detrás, ¿no? Eso que luego Mark Fisher decía que era intentar hablar de un tiempo que no ha existido, ¿no? Como si toda la sociedad hubiera evolucionado hacia otro lado, que no evolucionó. Músicas de un futuro que no ha existido. Eso me encanta como inspiración para pensar en un posible cine también. Mira, tengo 2, mira. Albert Pla, mítico. Este disco fue la gran sorpresa, el Lucent Tumol, con los toros y la chica desnuda. Y me acuerdo que salía en la tele y era como, hostia, Albert Pla, este tío, qué colgado. Y fuimos con los colegas, éramos niños, fuimos con los colegas a reírnos. Y enseguida vimos que se reía él de nosotros y que era un genio. Y nada, pues ahí luego me compré todos sus discos. La Nana del Antonio es la gran canción. Creo que es el disco que está lleno de obras maestras, pero La Nana del Antonio me hace pensar mucho en Joaquín Jordá, que fue mi maestro de cine y vivía en el Raval y toda esta especie de historia que cuenta del Antonio, que era un macarra, pero quería a los niños, y un putero, pero que saludaba a las mujeres. Eso era muy, muy Jordá. Y luego te he traído, pues mira, también de la misma época, Patti Smith, el disco de Horses, que bueno, sería un poco lo que escucho entre toda la vida en realidad, pero sí lo veo como puente entre el flamenco y el punk rock de esa época. Y en realidad te puedo decir una canción, pero no pensaba más en discos más que en canciones. O
sea, la del Free Money me alucina, por ejemplo. Este lo produjo John Cale, que también es otro artista. Por ejemplo, la primera vez que la vi en vivo fue alucinante. Ese punto de chamana que tiene, que te absorbe. De hecho, fue en el mismo festival que actuaba Bowie, y eran los dos que tenías la impresión de que te miraban a ti, aunque hubiera miles de personas. Increíble. Y en ese concierto salió Michael Stipe a tocar el bajo sin que nadie lo anunciara, y era como, hostia, es Michael Stipe, ¿no? Pero estaba ahí como súper discreto en un rincón tocando el bajo por amistad con ella. Muy bonito. Y luego años después la pude conocer de la forma más rara posible. Un amigo poeta, Jorge Morales, es chileno, y Roberto Bolaño vivía en Balanas y creció mucho en Girona como escritor. Y cuando murió, Jorge estuvo luchando por hacer la calle Bolaño. Y al final lo consiguió, y el día que se inauguró la calle Bolaño lo montó todo él. No había políticos, no había nadie del ayuntamiento, hizo tortilla en su casa, botellas de vino. Éramos 20 personas. Y una de las 20, por sorpresa, fue Patti Smith, que apareció allí y fue increíble. Cantó un tema a capela en homenaje a Bolaño y fue una gozada. Pues muchas gracias por haber compartido este rato conmigo y tus recuerdos. Gracias.